Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes. Esta es la sesión número 8. Espero que sea pues la parte 1 de la asignatura de líneas de transmisión para los estudiantes de Ingeniería Eléctrica del grupo 23352-1. La sesión del día de hoy es la denominada aisladores y herrajes. Bueno, antes de comenzar con aisladores y herrajes, voy a mencionar algo de lo que estábamos hablando la clase pasada, y es lo que se llaman los conductores, ¿sí? Habíamos mencionado desde el punto de vista de los conductores unos estándares que, digamos, se vuelven parámetros importantes a la hora de fijarlos en nuestros diseños, ¿no? Y es las escalas, en este caso la WG, y una escala que es la IEC. ¿Mm? La más usada en la actualidad en Colombia se utiliza más es la AWG, pero no significa que la IS no se utilice, ¿no? Lo que pasa es que pues por costumbre la AWG es la que más se ha usado. Bien. También mencionábamos que para evitar pues el tema de la confusión de los diferentes conductores, se utilizaban unas reglas prácticas, como por ejemplo nombrar a los conductores AC con nombres de flores, ¿sí? Mencionábamos que para los conductores ACSR se nombraban se les colocaba nombres de aves, y para los conductores AAAC se colocan, son sitios de Estados Unidos, muy famosos allá en Estados Unidos. Bien, que eso es lo que ustedes van a encontrar en las tablas. Por ejemplo, en la tabla de AAC, ahí tenemos las diferentes flores, ¿sí? Snapdragon, Camellia, Marigold, Hawthorn, Narcissus, Columbine. Bien. Y el otro es el de las aves, ¿sí? Swan, Sparrow, Raven, ¿sí? Y el otro es Akron, Alto Names, Astoria, ¿sí? Alliance, ¿sí? Etcétera. Son nombres que se les coloca, pero que realmente pues están representados es por lo que se llaman las áreas, ¿no? Bien, aquí tenemos 30.58 kc1000, 48.69 kc1000 y así sucesivamente, ¿no? Ahí ustedes ubican la tipificación del conductor. Bien. Muy bien. ¿Cuándo implementar? Pues las AAC se utilizan en zonas urbanas donde el span es corto, ¿sí? Tienen una gran ventaja respecto a los conductores porque tienen alto grado de resistencia a la corrosión, ¿sí? Por lo que es bastante usado en zonas costeras, ¿sí? Mientras que los AAA se utilizan en circuitos aéreos que requieren mayor resistencia mecánica, ¿sí? Porque pues como es AAAC es una aleación que se coloca con el aluminio, ¿no? Es una aleación con aluminio. Los AAC tienen una mejor relación resistencia-peso, y en este caso los más usados para líneas de transmisión suelen ser los ACSR. Bien. Bien. El ACSR tiene una mayor resistencia, ¿sí? Hablamos de resistencia mecánica, por lo que se utiliza en cruces para ríos, cables de guarda, instalaciones que impliquen grandes span. En este caso el span es el vano, ¿no? El vano adicionales, ¿sí? La ventaja, pues en este caso del ACSR es que tiene alta resistencia a la tracción y es de peso ligero, ¿sí? Lo que significa que en vanos largos necesitará menos soportes, menos cuestiones, entre otras, ¿sí? Una de las ventajas de este conductor en particular es que el esfuerzo del diseño se puede lograr, se puede, digamos, colocar bastante esfuerzo al conductor sin que tenga una pérdida significativa de corriente en el mismo. Bien. Y la mayor diferencia entre los conductores AAC, AAC y ACSR son los materiales con los que se fabrican, ¿sí? Recordemos que
los materiales como tal tienen unas propiedades y pues esas propiedades pues van a ser importantes para la fabricación de cada uno de estos elementos, ¿sí? Estos conductores. Bueno, entonces con eso ya damos por terminada lo que faltaba de la sesión anterior. Entonces esto todo lo que vimos son conductores, uno de los elementos pues más importantes en lo que son líneas de transmisión. Cuando hablamos de transportar potencia, pues este elemento aparece como un elemento líder a lo largo de la configuración y diseño de una línea de transmisión, ¿no? ¿Sí? Es súper importante, por lo que pues ustedes lo van a encontrar mucho en sus diseños, ¿no? Bueno, muy bien, ahora vamos a pasar a la sesión número 8, ya directamente con otros de los elementos importantes en línea de transmisión. ¿Cuáles son esos elementos importantes? Los aisladores y los herrajes, ¿sí? Entonces, recordemos que la transmisión está constituida por tres elementos básicos, que son los conductores, los aisladores y los herrajes. Bien, vamos a ver entonces el segundo, que son los aisladores. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para abordar todo este contenido. Y los herrajes, pues que sería la siguiente parte. Y con esto pues daríamos por terminada, así a grandes rasgos, todo lo que es la configuración de una línea de transmisión desde el punto de vista físico, ¿sí? Porque todavía vamos a seguir viendo la configuración de una línea, pero ya desde otro tipo de parámetros, ¿no? El primer parámetro que vamos a abordar, pues son los parámetros eléctricos, ¿no? Son los más importantes, al menos desde nuestra carrera. La idea es que ustedes salgan de este curso entendiendo cómo sería la conformación de una línea de transmisión, en qué aspectos o, o digamos, sí, en qué aspectos debe uno ubicarse o debería uno ubicarse para decir diseño en la línea de transmisión. Bien, muy bien. Aisladores. Como su palabra lo indica, pues los aisladores son elementos que permiten aislar, ¿sí? ¿Aislar qué? Es la pregunta, ¿sí? Cuando nosotros tenemos conductores empleados en líneas aéreas, ya sabemos que es una línea aérea, en la mayor parte de los casos los conductores son desnudos, ¿sí? Y ya habíamos mencionado por qué eran desnudos los conductores. Estamos hablando de temas de costos. Por otro lado, es absolutamente necesario por las condiciones que se presentan en el ambiente, en la intemperie, el uso de conductores recubiertos, ¿no? Que tengan un aislamiento, ¿sí? Ya sea de caucho, ya sea de resinas, etcétera, ¿sí? Entonces lo que se dejan son conductores desnudos. Pero al estar desnudos, nosotros necesitamos aislarlos, ¿sí? Si no los podemos aislar, pues entonces vamos a tener cortocircuito entre pues, los diferentes elementos metálicos que se encuentran en las líneas de transmisión, ¿no? Fijémonos acá una cosa importante, apreciados estudiantes, y es que las líneas de transmisión, las torres y demás, suelen ser metálicas, ¿sí? Y a pesar de que como tal, las estructuras están conformadas por hierro, ¿sí? El hierro no es un conductor tan amplio o digamos, mejor conductor que el aluminio o mejor conductor que el cobre. Sin embargo, a esos niveles de tensión, a 500 kilovoltios, pues el hierro también puede considerarse un conductor bueno, ¿no? Pues claro, así yo tengo una resistencia alta en el hierro, yo voy a tener niveles de corriente altos y puedo tranquilamente hacer un cortocircuito entre dos fases, por ejemplo, ¿sí? Debido a eso, se le instalan unos aisladores o soportes
que son fabricados generalmente de porcelana o de vidrio, ¿sí? Y estos constituyen dos cosas importantes, aparte de ser aisladores, y que primero es el soporte de los conductores de las torres, ¿sí? Y aparte de eso, proporcionan el aislamiento requerido entre los conductores y la estructura, ¿sí? Fijémonos aquí en el ejemplo, donde estamos viendo aquí en la pantalla, tenemos una fotografía donde nos menciona que aquí tenemos los conductores, ¿no? Fíjense que todo esto son conductores, bueno, lo que se alcanza a ver como de conductores, ¿sí? De conductores, entonces esto le llamaríamos los conductores, y estos conductores necesitan ser aislados, ¿no? Bueno, primero que todo, los conductores necesitan ser, eh, los conductores necesitan ser, ¿qué? Transportados a una altura, pues, necesaria, ¿no? A una altura necesaria, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, yo no puedo transportar los conductores por el piso. Por eso la necesidad de elevarlos. Pero al tener la necesidad de elevarlos, requiero de soportes para poder, ¿qué? Transportarlos, ¿sí? Una opción de pronto sería colocar torres independientes para cada una de las fases, torres paralelas para cada una de las fases, ¿sí? Sin embargo, aún así no serviría, o sea, digamos, bueno, yo separo las torres entre cada una de las fases, diseño torres independientes y ya. Pero si yo tengo aquí un sistema que transporte la energía eléctrica, va hacia tierra y aún así habría un corto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se diseña pues una torre que sea capaz de soportar las 3 líneas, ¿sí? O las 6 líneas, ya ustedes vieron las diferentes clases de torres, y después de transportar esas líneas, ¿qué es lo que hacemos? Pues realizar un proceso de soporte de esos conductores directamente hacia la torre. Fijémonos acá en pantalla donde estoy dibujando que tengo un sistema o un apoyo para este caso particular. Permítanme un segundo, hago el ajuste aquí. Ahora sí, ya. De color rojo, estoy aquí dibujándolo de color rojo. Este es el soporte. Aquí es el soporte. Bien. Aquí es donde se soportan los conductores con la línea de transmisión. Sin embargo, no podemos colocarlo de forma directa, ¿no? Para esto, entonces, ¿qué es lo que se coloca? Se colocan estos elementos que estamos viendo aquí, que son aisladores, ¿sí? Entonces, estos aíslan el sistema ¿sí? De las torres de transmisión. Si hacemos algo como circuitalmente hablando, nosotros tenemos un conductor acá que tiene un nivel de tensión y estamos diciendo que esto de aquí, ¿sí? Esto sería la torre, pues porque la torre está conectada directamente a tierra. Aunque pues que si quisiéramos ser más rigurosos aún, realmente lo que estamos haciendo es aquí lo siguiente. O sea, si quisiéramos ser aún más rigurosos, estamos haciendo lo siguiente. Tenemos una línea, ¿sí? Y cuando hacemos una conexión, vemos acá que es la resistencia del aislador, ¿sí? Asumiendo que aquí tenemos un solo aislador. Si llegamos a tener dos aisladores, pues lo que estamos viendo son dos resistencias en paralelo. Si estamos aquí mirando dos aisladores que están en punto, juntos. Y aquí tenemos la resistencia de la torre, ¿sí? Y esto cae literalmente a tierra. Si este sistema, esto que es de 500 kilovoltios, ¿sí? 500 kilovoltios tuviera una resistencia muy baja, pues seguramente las corrientes de aquí serían demasiado altas, ¿no? Pero las corrientes de este sistema deben ser lo más bajas posibles, ¿no? Esas corrientes de fuga, de hecho eso se llaman corrientes de fuga, ¿no? Las corrientes de fuga tienen que ser lo más bajas posibles, porque pues
yo necesito que toda la corriente siga en lo posible derecho, pero si no sigue derecho, pues la idea es que esta corriente de acá sea lo más baja posible, ¿no? Esa corriente sea baja posible. Muy bien. Avanzando, hay que recordar, apreciados estudiantes, que la sujeción del aislador a un poste se realiza por medio de herrajes, ¿sí? Pero además, un aislador debe tener las características mecánicas necesarias para soportar los esfuerzos de tracción, compresión a los que se encuentra sometido el mismo, ¿no? La resistencia mecánica adecuada para que se soporten los esfuerzos demandados por el conductor, lo que se denomina la carga de rotura en el aislador, debe ser por lo menos igual a la que el conductor tenga que soportar. Y pues es lógico porque como están conectados mecánicamente hablando, lo que el conductor aguante en cuanto a esfuerzos, el aislador y todos los herrajes también tienen que aguantarlo. Recordemos en física, no sé si ustedes ven resistencia de materiales, no recuerdo, hay unos parámetros mecánicos que se encuentran bastante estandarizados, que son primero la tracción, ¿sí? Es ese esfuerzo que se genera cuando se expanden digamos como que lo agarran de los lados, ¿sí? Aquí están las flechitas, lo agarran de los lados y tratan como de expandirlo, ¿no? Al contrario, sería la compresión, ¿no? La tracción, la compresión, la flexión es que es sobre un punto donde, donde está soportado con dos ejes. Aquí, por ejemplo, la mesa donde ustedes están, seguramente tiene unos esfuerzos de flexión cuando ustedes le colocan peso, ¿sí? Bien, tenemos la cortadura, que son dos fuerzas opuestas, pero que hacen que el sistema se corte, y la torsión. Bien, de los más comunes que encontramos en líneas de transmisión son esfuerzos relacionados con la tracción, la compresión y la torsión. ¿Sí? La flexión, bueno, la flexión también, pero para los conductores, más que todo, ¿no? Estos son más para los herrajes, tracción, compresión y torsión, para la flexión los conductores. ¿Dónde se encuentra la flexión en los conductores? Pues por el peso del conductor, ¿no? Por el peso del sistema, ¿sí? Si nosotros tenemos aquí nuestra línea de transmisión, este sistemita tiene dos puntos de apoyo y hay una fuerza que lo está llevando hacia abajo. Recordemos que es la gravedad, ¿no? El peso, ¿sí? Fuerza gravitatoria, la fuerza gravitatoria. Bien. Mientras que para los otros sí son esfuerzos en el cual, por ejemplo, un herraje, ¿sí? Eh, eh, podemos ver que un conductor, si por ejemplo está un conductor conectado, a veces el viento lo puede estar moviendo así, el mismo peso está tensionándolo hacia abajo, o sea que este herraje de aquí tiene que soportar esos esfuerzos, ¿sí? Esos esfuerzos que está, a los que está sometido el conductor, ¿sí? Bueno, muy bien. Lo otro es la rigidez dieléctrica. Digamos que los esfuerzos mecánicos son importantes, ¿no? Y son extremadamente importantes debido a que, pues, el conductor va a estar, perdón, los herrajes van a estar sometidos a los esfuerzos del conductor y pues el conductor, como es una parte relativamente móvil, vamos a ver que el viento lo mueve, bueno, etcétera. Pero recordar que el conductor tiene un nivel de tensión y al tener un nivel de tensión, no solamente necesito que el material tenga una muy buena resistencia mecánica o parámetros mecánicos de alto rendimiento, sino que requiero también que sea lo suficientemente rígido desde el punto de vista eléctrico. A esta propiedad de que un material
soporta, como por así decirlo, en su interior antes de romperse debido a un efecto eléctrico. O sea, yo puedo tener una barra de cobre, literalmente, ¿sí? No tanto una barra de cobre, porque si yo le coloco tensión a lo largo de 2 puntos, estamos haciendo un corto, ¿no? Pero el experimento se hace como, por ejemplo, con una porcelana, ¿sí? Si yo tengo una barra de porcelana y esa barra de porcelana la someto a una tensión, ¿sí? A una tensión, yo puedo encontrar un nivel de tensión que hace que esa barra de porcelana se fracture, ¿sí? Porque es que el campo eléctrico, ¿qué es? Es una fuerza, ¿sí? ¿Qué es el voltaje? Es una fuerza, ¿sí? Es una fuerza que también está de alguna forma imprimiéndole deformaciones al elemento, ¿sí? Entonces, fijémonos que cuando yo tengo por ejemplo, una capa dieléctrica, ¿sí? Aquí lo que dice es dielectric layer, es una capa dieléctrica, y yo tengo unos electrodos, supongamos que esto es una barra de porcelana, ¿sí? Yo le inyecto una diferencia de potencial entre los electrodos, lo que estoy haciendo son un sistema de contracción, ¿listo? Y al hacer un sistema de contracción, pues el material se va a deformar. Tenemos una pregunta del compañero Jason. Compañero, cuéntame. Esto, profe, es que usted dice que se va a fracturar. La fractura es física, o sea, se observa el daño. Claro, se observa el daño literalmente. O sea, la fractura es física. El material sufre deformaciones a nivel físico. A pesar de que fíjense que estamos hablando de qué? De un efecto eléctrico, ¿no? O sea, es un efecto eléctrico, pero realmente va a haber un cambio físico en el material. Bien. Entonces, todos los elementos como tal tienen digamos, un aguante desde el punto de vista eléctrico, y a eso se le conoce como la rigidez dieléctrica. Bien, claro, hay materiales que aguantan más que otros. La electricidad, no podemos pensar que, por ejemplo, un conductor va a soportar mucha electricidad en ciertos casos, porque pues el conductor, por ejemplo, si yo llego a hacer el experimento de este mismo experimento, pero aquí coloco un conductor, el conductor se daña primero por exceso de corriente que por exceso de fuerza electromotriz o de voltaje, ¿sí? Mientras que para elementos que tienen una resistencia eléctrica muy alta, ¿sí? Aquí ellos no se dañan tanto por corriente, sino se dañan más por voltaje, ya porque yo elevo el nivel de tensión que hace que pues es demasiado voltaje, y lo que hace es que se fracture literalmente el, el elemento, ¿no? Sí, aquí ya sea, por ejemplo, vidrio o porcelana. Bien, si por ejemplo nosotros estamos hablando de estos elementos que son aisladores, hay otras cuestiones que se deben tener presente, y es algo que se llama la tensión de contorneamiento, ¿sí? Mm, Desafortunadamente estamos en un sistema en el cual tenemos varios materiales incluidos. Voy a mencionar dos de los materiales. Primero, el primer material que tenemos acá, si digamos hacemos un modelo, y si hablamos desde el punto de vista de una resistencia, sería la resistencia del aislador, ¿sí? Tenemos la resistencia del aislador como el modelo que nos está tratando de aislar respecto de dónde, de la línea de transmisión de la Tierra, ¿no? Pero nosotros tenemos aquí una resistencia en paralelo. Yo creo que tengo, si lo hablamos como un modelo, como mucha resistencia en paralelo, que se llamaría la resistencia del aire, ¿sí? Fíjense que esto está, por así decirlo, en paralelo con la resistencia del aire, ¿no? Y hay un momento en el cual, ¿sí? La resistencia del aire es muy alta, ¿sí? En comparación con la resistencia del aislador, ¿sí? Sin embargo, la rigidez dieléctrica del aire es mucho menor que la rigidez dieléctrica, por ejemplo, de la porcelana o de la cerámica, ¿sí?
¿Qué hace que esto ocurra? Que exista, bueno, por ejemplo, la resistencia del aire realmente es alta si no se está sometiendo a campos eléctricos muy fuertes. Pero si yo le estoy inyectando un nivel de tensión muy alto, esta resistencia del aire va a variar. O sea, esto es una resistencia que es función de, por ejemplo, del campo eléctrico, algunos de los modelos que se pueden hablar, ¿no? Entonces, al ser sometido a un nivel de tensión, pues llega un momento en el que la corriente decide irse por el camino de menor resistencia. ¿Cuál sería? Pues la resistencia del aire. Esto es un problema porque fíjense que ella es capaz de encontrar un camino para fugarse e irse por tierra. Y pues como esta conexión es física, ¿sí? Esto que estoy ahí sombreando en negro es físico, pues llega un momento en el que hay un tránsito de corriente que puede ser considerable, ¿sí? Entonces, a este nivel, por así decirlo, de tensión, que hace que se fugue la corriente, ¿sí? Se le conoce como línea de fuga, ¿sí? La línea de fuga. Entonces, es un momento en el cual yo puedo encontrar que la electricidad no se va por donde debería irse, sino que se va por el contorno, ¿sí? Eso se llama la tensión de contorneamiento, ¿sí? Y se fuga la corriente por ahí, ¿bien? Muy bien. Y también nosotros podemos encontrar una distancia de disrupción. Entonces, estos son los parámetros de distancia del aislador. Hay unos aisladores más cortos, más largos, etcétera. Se asume que la distancia es proporcional a la tensión, en este caso, al campo eléctrico, ¿sí? Por lo que particularmente yo podría decir que si tengo varios aisladores o un aislador muy grande, aumento esa distancia de disrupción, ¿no? Sin embargo, pues no puedo crear un sistema completo, largo, de un solo, digamos, lo que trato de decir es lo siguiente, de un solo aislador que sea demasiado largo y macizo, debido a que primero es demasiado costoso su fabricación, por otro lado es impráctico, demasiado pesado, ¿sí? Si es demasiado macizo puede ser demasiado pesado, y por otro lado, si se llega a fracturar, porque una cosa es que los materiales soporten y tengan buena resistencia eléctrica y que tengan buena resistencia dieléctrica, ¿no? O sea, hablando de resistencia desde el punto de vista eléctrica. Pero, por ejemplo, la porcelana y lo que es el vidrio son extremadamente frágiles, ¿sí? Con eso no quiero decir que si yo lo toco ya se rompió, no. Lo que puedo decir es que si hay unos esfuerzos mecánicos lo suficientemente considerables, es posible que, por ejemplo, los aisladores se fracturen, ¿sí? Pero se fracturen ya por fuerza mecánica, ¿sí? Por una disposición mecánica, más no por una disposición eléctrica, ¿no? Entonces, colocar un aislador de forma maciza no es la mejor opción. ¿Qué es lo que se utiliza? Se utiliza algo que es una cadena de aisladores, o sea, sistemas de aisladores de estos en vidrio que van como si fuera una serie. Y pues tiene sentido, ¿no? Porque si yo tengo un aislador aquí, un aislador 1, pues ¿qué sigo colocando? Pues sigo colocando un aislador 2, un aislador 3, entonces estoy aumentando a la par la resistencia, la resistencia eléctrica del sistema, y lo que yo hago es aumentar el aislamiento. Bien, es posible que también se aumente la distancia disruptiva, pero pues esos son modelos que hay que revisar en una clase dedicada a solamente aisladores, ¿no? Aquí no vamos a hacer ese tipo de análisis, quizás ya para una especialización en líneas de transmisión sí se vean todo este tipo de cosas, ¿no? Aquí lo que vamos a mencionar simplemente es algunas características eléctricas de estos aisladores, pero no llegar a profundidad de hacer diseños como tal que involucren esto. Bien, muy bien. También tienen que soportar resistencias a las variaciones de temperatura, ¿sí? Tienen que tener una resistencia al envejecimiento, ¿sí? Y los aisladores son, de todos los elementos de la línea, aquellos en los que se pondrá el máximo cuidado, tanto en su elección
como en su control de recepción, colocación y vigilancia en explotación. Son frágiles por naturaleza, ¿sí? Y si se ven sometidos a esfuerzos mecánicos, eléctricos y térmicos, pues que sobrepasen, por así decirlo, sus límites, pues se van a destruir. Y reforzando lo que nos dice el compañero Jason, la destrucción literalmente es física, ¿bien? No es que vamos a encontrar, uy, el vidrio está chicharrado. No, usualmente los vidrios y la porcelana no les pasa eso. Lo que pasa es que se fractura. Hay una fractura física, ¿no? Traten ustedes de quemar un vidrio y se van a dar cuenta que lo que pasa es que comienza a reventarse, más no digamos, como a quemarse como tal, ¿no? Digamos, a ver ese efecto negro, ¿no? Ya si la temperatura es muy alta, lo que vamos a encontrar es que hay una fusión. Eso ya serían otras propiedades de los elementos, ¿no? Muchachos, cuando nosotros tenemos un elemento en particular, ya sea su mesa, ya sea el plástico, ya sea cualquier elemento de la naturaleza, todos, siempre ustedes deben preguntarse cuáles son sus propiedades eléctricas, mecánicas, térmicas, ¿sí? Magnéticas, ¿sí? Entre otras, ¿sí? Todos los materiales siempre van a tener unas características, ¿sí? Cuando se estudia una carrera como física de materiales o ingeniería de materiales, lo que se enfocan es justamente en entender todas esas propiedades de un solo material, ¿sí? Y cómo pueden ser útiles y beneficiosas para, por ejemplo, aplicaciones de la vida real. Bien, muy bien. Continuando. Como esquema general, un aislador puede estar conformado por las siguientes partes. Digo que puede estar conformado porque hay diferentes clases de aisladores, ¿no? Mm, como, como que depende en general de los diseños, ¿no? Hay gente que puede diseñar unos aisladores, esos aisladores pues eh, pueden ser de diferentes formas, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Perdón. Como esquema general, nos damos cuenta que tenemos una parte interior. Permítame, entonces hago aquí la representación. Esto que está enrayadito, como achurado, esto se conoce como la porcelana. Entonces fíjense que la porcelana que tenemos ahí es lo que va a hacer el proceso de aislamiento, ¿sí? Y es que es necesario porque pues realmente lo otro es este sistema que tenemos en la parte de arriba, que es donde se van a agarrar literalmente, donde se van a unir literalmente los diferentes aisladores y, por ejemplo, los diferentes herrajes para colgarse a la torre de transmisión, ¿no? Para juntarse a la torre de transmisión, ¿no? Usualmente esto es de acero, ¿sí? Tenemos aquí como una especie de pegamento. Tratarlo de hacer de otro color. Este que tenemos acá es un pegamento, creo que lo estoy pintando en color morado, ¿sí? Es una especie de pegamento. Este pegamento lo que hace es que pega entre el acero y la porcelana. Lo tenemos también aquí en la parte interior. Esto es un pegamento, ¿sí? Y el resto de material es acero, ¿no? Es un acero que nos va a permitir fortalecer mecánicamente el sistema. Fíjense que se utiliza el acero y no el hierro, ¿sí? Porque el hierro tiene una desventaja y es que es demasiado, se me olvida esa propiedad del hierro, es demasiado, no es dúctil, sino, y tampoco es frágil. Bueno, eh, bueno, el hierro tiene una desventaja y es que cuando se fractura, ¿sí? Parece que no se fractura, parece que no se fracturara, sino que queda junto y lo que hace es que no se fractura del todo y a veces puede generar falsos positivos, ¿no? En este caso se utiliza más el acero porque el acero cuando hay una fractura ya se sabe que se fracturó y ya, ¿bien? No es como otros elementos que pueden generar otro tipo de malas informaciones, ¿no?
A veces los aisladores parecen buenos, pero cuando uno hace pruebas de laboratorio se evidencia que no está cumpliendo con sus propiedades. Bien, muy bien. Ok, bueno, los materiales de los aisladores pueden ser de porcelana, pueden ser de vidrio o también polímeros, ¿sí? Usualmente la porcelana la pintan con un esmalte, ¿sí? Para que parezca de colores, de diferentes colores, ¿no? Los colores, pues, nos indican como preferencias en los niveles de tensión, pero no es un estándar, ¿no? O sea, bueno, aquí los aisladores de color café usualmente están estipulados para, por ejemplo, líneas de distribución, estas para quizás líneas de un poco menos de baja tensión, si se necesita, por ejemplo, un transporte de un conductor, y usualmente los blancos para líneas de alta tensión, ¿sí? Pero no es una regla, ¿no? Es más común ver los aisladores de vidrio transparente, ¿sí? En, en líneas de transmisión que en la porcelana, pues debido a que como en las líneas de transmisión se necesitan bastantes aisladores, colocarlos de porcelana sería muy costoso. Entonces se van es por el vidrio y que el vidrio es un poco más económico en comparación con la porcelana, ¿sí? Bien. Entonces, los tipos de aisladores de acuerdo al material. Vamos a tener los siguientes. Son aisladores de porcelana. Usualmente su estructura es homogénea y hay que evitar que, por ejemplo, estos elementos sufran contaminaciones, si es que se puede decir así, por humedad y polvo, ¿no? Porque recuerden que cuando un material cambia, digamos, su estructura, esencialmente no a nivel nuclear o a nivel molecular, sino quizás en su estructura macroscópica. ¿Qué quiero decir con esto? Una espuma, por ejemplo, como tal, es solo espuma, pero cuando se le aplica otro material, como por ejemplo agua, ¿sí? Pues la espuma ya es una espuma con agua y quiere decir que las propiedades de ese sistema como tal cambian, ¿sí? Pues aquí pasa lo mismo. Si pues una porcelana cambia eh, en cuanto a, si por ejemplo por alguna de las partes se le llegara a introducir polvo, ¿sí? O humedad, pues desde el punto de vista eléctrico va a cambiar también, ¿sí? Qué es lo que se hace acá? Por ejemplo, estos elementos les puede pasar muy a menudo y ustedes van a ver, por ejemplo, en su ventana está absolutamente limpia, pero si no la limpia, va a cubrirse como con una capa de polvo y esa capa de polvo va a hacer que varíen ciertas propiedades de su habitación, como por ejemplo ya no entra luz, ¿sí? El calor es posible que se represe mucho más, ¿sí? O que sea, por ejemplo, un muy buen aislante del calor, ¿sí? El polvo, ¿no? Usualmente no lo es, pero estoy dando unos ejemplos de cómo podría variar las propiedades de nuestro sistema y en ese sistema que estoy tratando de decir que es la habitación, ¿sí? Bueno, la superficie exterior está recubierta por una capa de esmalte, con el objetivo de evitar las adherencias de humedad y polvo, ¿sí? Están fabricados con caolín y cuarzo de primera calidad, por lo que son costosos, ¿sí? Los aisladores de vidrio están fabricados con una mezcla de arena silicia y arena calcárea. El material es mucho más económico que la porcelana, pero tienen un coeficiente de dilatación muy alto, que limita su aplicación en lugares donde eh, hay grandes cambios de temperatura. ¿Qué significa dilatación? Recordemos que los materiales tienen unas propiedades, nuevamente insisto, con las propiedades térmicas, ¿sí? Y una de las propiedades térmicas es cómo se dilata el material en función de la temperatura. Ustedes vieron seguramente en alguna de las asignaturas, o espero que al menos les hayan mencionado eso, cómo los materiales como el cobre se expanden
a medida que la temperatura cambia. Y al haber un proceso de expansión o dilatación del material, puede que el área varíe. ¿Mm? Y si el área varía, varía la resistencia. ¿Sí? Entonces, eso es uno de los, por así decirlo, como indicios de que la parte térmica también es importante para los materiales. Para este caso, pues, el vidrio no se utiliza mucho en sistemas que sean muy calientes, ¿no? Porque pues se dilata bastante y las propiedades cambian. Bien. Aisladores de esteatita y resinas epóxicas, ¿sí? En este caso, se emplean cuando han de soportar grandes esfuerzos mecánicos debido a que su resistencia mecánica es bastante amplia, ¿no? De hecho, es el doble de los de porcelana. ¿Sí? Y sus propiedades de aislamiento también son superiores. Sin embargo, es que son sumamente costosos. ¿Dónde se utilizan estos? ¿Sí? Estos se utilizan más que todo en subestaciones. Algunas diferencias entre la porcelana y el vidrio. De pronto me falta aquí colocar un paralelo entre lo que es los aisladores de porcelana, de resinas epóxicas y el de vidrio, ¿no? El vidrio, pues se hace fácil la detección de los efectos internos, debido a que pues el vidrio es transparente, ¿no? La porcelana es difícil detectar efectos internos, ¿sí? Así ustedes tengan máquinas para radiofrecuencia y demás, no es tan sencillo, ¿no? El vidrio sufre un recalentamiento menor debido a que la mayoría de los rayos solares pues pasan derecho, ¿no? O sea, acuérdense que hay unas propiedades de los elementos ópticas, que para este caso es los rayos, este vidrio tiene un nombre y es que es un material translúcido, ¿sí? Es un material translúcido. Y al ser un material translúcido, toda la energía radiante en forma de energía electromagnética, ¿sí? Puede ser absorbida o reflejada o traspasada, ¿no? ¿Sí? O transmitida es la otra. Absorbida, transmitida y, bueno, se me olvidó ahorita en el término técnico. Para este caso, los rayos solares, pues la mayoría pasan derecho, ¿sí? Son transmitidos, ¿sí? Son reflejados. Es la reflejada, absorbida y transmitida. Entonces, la mayoría de los rayos solares son transmitidos o reflejados, ¿no? ¿Sí? Y no son absorbidos. Pero, por ejemplo, para la porcelana esto no ocurre. Se pueden absorber más que el vidrio y pues se pueden calentar. ¿Bien? Son más vistosos por lo que son presa fácil de cazadores y actos vandálicos. No son vistosos, ¿sí? Fácil inspección desde el suelo o helicóptero y se puede observar su estado sin ningún error. La inspección de los de porcelana suele ser más detallada, ¿sí? Y no se perforan los cambios de tensión, mientras que estos se perforan más fácilmente, ¿bien? Fíjense que desde el punto de vista de la porcelana tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, ¿no? Una de las desventajas fuertes es el tema del mantenimiento, ¿sí? Bueno, aquí por ejemplo vemos uno de vidrio templado y uno de porcelana. Fíjense que tenemos el mismo tipo de aislador desde el punto de vista de la forma, pero tenemos una diferenciación en cómo el material está constituido, ¿sí? Notemos que tenemos una sección como transversal, un corte transversal, y este corte transversal nos está haciendo la comparación entre uno y el otro, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Tenemos el vidrio templado y la porcelana. Fíjense que la forma es la misma, pero aquí tenemos unas características distintas entre uno y el otro. Aquí dice que, por ejemplo, el vidrio templado tiene un espacio amplio entre las campanas, ¿sí? Las campanitas son estas como separaciones entre cada uno de los, ¿sí? Como este efectico que se ve ahí, ¿bien? Zona entre campanas más amplia, por lo que la limpieza es mucho más natural y efectiva si hay que hacer el mantenimiento, ¿sí?
y espacio más amplio entre campanas para evitar el puenteo por arco. Recordemos que había una línea de fuga y una línea de contorneamiento de los aisladores. Bien. Aquí para la porcelana, pues las zonas entre campanas es más reducida, por lo que la limpieza es más compleja y el espacio reducido entre campanas, entonces puede ser peligroso para el puenteo por arco. Por eso lo que les digo, ¿no? Es mucho más común ver los de vidrio en líneas de alta tensión, 500 kilovoltios, que por ejemplo aisladores de porcelana, ¿sí? Bueno, mientras que los de porcelana se utilizan para niveles de tensión un poco más bajos, ¿no? Pueden utilizarse para distribución más que todo, ¿no? Lo que les decía. Bien. Miremos ahora de acuerdo a lo que es su diseño. Ya vimos principalmente de acuerdo a el tipo de material. ¿Cuáles son? Primero, porcelana. Segundo, vidrio. Tercero, resinas epóxicas y esteatita. Bien. Ahora vamos a verlo respecto al diseño. Cuando hablamos de diseño es la forma física, ¿no? Tenemos los aisladores tipo espiga, palillo o pin type, ¿sí? La descripción se caracteriza porque la fijación que hacen el conductor al conductor es totalmente rígida, ¿sí? Hay variedades en función del tamaño y la forma de sujeción al conductor. También los hay los que tienen pinza y mordaza en el tope. Vamos a ver ya más adelante esto de los herrajes. Estos aisladores tienen una rosca interna que aloja la espiga y a ella se ajusta gracias a una caperuza de plomo que se deforma para asentarse a la cruceta, ¿sí? Y sobresale una rosca. Tienen forma de campana, la campana es lo que estábamos viendo previamente, y se puede encontrar de forma encadenada, por lo que a veces se nombran como aisladores de disco. El material normalmente están fabricados en porcelana o vidrio, o sea, yo puedo tener tipo espiga de porcelana, tipo espiga de vidrio, y son usados más que todo en líneas de 33 kilovoltios. Bien, permítanme un segundo acá. Este que tenemos acá, vamos a ver si... Permítame un segundo que yo tenía aquí un video de este tipo de aislador. Aquí, este que ya les voy a mostrar. Bien, voy a compartir el audio del computador. Me comentan si están escuchando. No, profe, el audio no, la imagen sí. Sí, ya, damos. Ahora voy a colocarla. Welcome to Preform Line Products. The following presentation Sí, profe. Gracias, Sanji. Esta es la instalación de un aislador, ¿sí? Tipo pin, ¿sí? Bueno, el video no tiene sonido, así que no se preocupen, ¿sí? Y lo que les decía, esta partecita de arriba, ¿sí? Usualmente es donde va a ir el conductor, ¿sí? La parte de arriba es donde se asegura el conductor. Imagínense por un momento que esto es en este caso sí es la cruceta de un poste, ¿no? La cruceta de un poste. ¿Sí? Welcome to Preform Line Product. Bueno, ese sería uno. Permítanme, entonces creo que aquí tengo otro video. Muestra más o menos estos aisladores. Hi everyone, Ken Wu from Hendrix Molded Products here. And today I'm going to answer one of our most frequently asked questions, and that is,
how many turns does it take to install a Hendrix high-density polyethylene insulator? Bueno, para la primera parte va a explicar cuántas vueltas, si de pronto no se entendió el inglés, cuántas vueltas o giros es necesario dar para poder asegurar este aislador. Here I have an HPI 55-4, which is an ANSI class 55-4 insulator. It has a 1-inch thread with an F neck, and as in all Hendrix polymer insulators, we insert mastic to reduce the radio interference voltage, take out any air gaps after the product is installed. Mencionaba entonces que tiene ciertas características eléctricas propias de estos aisladores marca Hendrix, ¿sí? Y que pueden ser útiles para muchas aplicaciones en general. If you see, I have a typical setup with a galvanized steel pin and nylon thread, and this installation practice would be the same if you would have a lead-covered thread as well. I also put a black mark at the base of the saddle of this insulator just to illustrate the number of turns it would take. What we recommend is just placing the insulator on top of the pin and start turning by hand the insulator. That's 1 turn, 2 turns, 3 turns, and at about 3.5 turns, I feel by hand that the top of the pin has engaged the base of the insulator, or the mastic portion, as it were. And if we were to assume that the conductor is running along the length of your screen from left to right or right to left, we would just continue turning the insulator by hand until the saddle lines up with the proper orientation of your insulator, and now it is ready to tie. So if you were to count, this was approximately 4 to 5 turns to install this insulator. Bueno, entonces más o menos ahí se vio la parte de la instalación como tal, pues explicaba que pues a este que se llama el mástil, ¿no? Pues hay que darle cierta cantidad de vueltas, pero no hay que sobredarle la vuelta, ¿no? O sea, porque si no, entonces podría verse afectada la parte mecánica del aislador respecto al al mástil, ¿no? Es algo parecido a como cuando ustedes dan la vuelta demasiado de un sistema, o sea, por ejemplo, la perilla, que es una perilla que tiene límite, ¿no? Y cuando ya ustedes aumentan demasiado su fuerza, pues ya, ¿qué es lo que pasa? Se fractura el material, ¿no? Es algo muy parecido, ¿no? Aparte de que tiene que soportar los esfuerzos del conductor, pues la idea no es que ustedes lo sobregiren, si es que se puede, si es que se podría decir de esa forma, ¿no? Bien. Entonces estos aisladores son algunas de las tipos PIN, ¿sí? Aquí tenemos algunos, ¿sí? Un aislador tipo PIN, ¿sí? Y usualmente estos son construidos en porcelana, ¿sí? Estos de color cafecito suelen ser más de porcelana, los de color blanco suelen ser de porcelana, ¿bien? Ok, aquí vemos algunos de los, digamos por así decirlo, como características, ¿sí? Vemos acá pues que tiene lo mismo, una parte de cemento, ¿sí? Vemos que también hay el tipo pin, o sea, realmente se llama pin, es porque tiene como una especie de elemento, un atornillamiento, como algo que le permite ajustarse mediante rotación a un herraje, ¿no? Entonces, pues, así es, por eso es que se llama así tipo pin, ¿sí? Y estas wire groups son como una especie como de espacios o muesquitas, sí, como espacios para colocar el conductor, ¿sí? Puede ser entonces, pues usualmente lo colocan en la parte de arriba, ¿no? Y básicamente por su peso, pues ahí yo puedo tener el conductor fijo, ¿no? Bien. Los aisladores rígidos o de soporte, lo que son tipo post, ¿sí? O post type. La superficie del núcleo
sigue en lo posible la dirección de las líneas de la fuerza y las campanas vienen a ser perpendiculares a las mismas, con lo cual se evita, por una parte, los espacios huecos con intenso flujo de campo electrostático y por otra, se consigue que la distribución del campo sea aproximadamente la misma en estado seco que en estado húmedo, ¿sí? El material constan de una sola pieza de porcelana o de varias piezas cementadas entre sí y usualmente se emplean en sistemas de hasta 69 kilovoltios. Bien, son estos que teníamos acá. Bien. Ok. Entonces estos se utilizan también para sistemas de distribución. No son tan comunes para distribución en Colombia, sino más para otros países, ¿no? Sin embargo, existen, ¿sí? Aquí tenemos un herraje que es capaz de sostener el conductor, ¿sí? Tanto en uno como en otro, ¿sí? Vemos que también podemos colocar cadenas de estos elementos, uno tras de otro, ¿sí? Esto es un aislante para, por ejemplo, subestación, post-type, de 161 kilovoltios, ¿sí? Los otros son los aisladores de suspensión tipo Clevis, ¿sí? Están constituidos por un número variable de elementos que según la tensión de servicio, y pues depende de la tensión de servicio, tiene cadenas móviles alrededor de su punto de unión y las articulaciones entre los elementos tienen la libertad de los esfuerzos de flexión que queden amortiguados. Usualmente las articulaciones suelen ser de tipo rótula, ya vamos a ver luego qué son este tema de las articulaciones, que pues básicamente es el punto donde se unen un aislante, un aislador con un herraje, ¿sí? Los accesorios se encajan al conductor y los herrajes las estructuras están completas con su fijación, ¿no? El material es aislante, tipo porcelana, tipo vidrio, y tiene adherido con cemento al lado y elementos metálicos que pueden encajar uno dentro de otro, permitiendo la formación de cadenas flexibles, ¿sí? Este aislador es el más empleado en media y alta tensión. Si tengo una fotico. No, creo que no tengo una fotico. Bueno, las ventajas de este tipo de aislador presenta las siguientes ventajas, ¿no? Permite elevar la tensión de funcionamiento con solo aumentar la longitud de la cadena, ¿sí? Es decir, colocando más elementos. No se interrumpe el servicio por ruptura de un aislador, ya que la cadena sigue sustentando al conductor, si se llega, por ejemplo, a partir el aislador. Presenta una gran economía en la reparación de las cadenas, pues solamente es necesario cambiar el elemento averiado, ¿sí? Estos aisladores en suspensión son los que se conocen como también aisladores en cadena. Bueno, así tengo una cadena de aisladores como estos, ¿sí? Estos que tenemos acá, ¿sí? ¿Mm? Podemos darnos cuenta que aquí yo coloco como aisladores en serie. Se asume que la cantidad de aisladores entre más larga sea la cadena es porque el sistema tiene pues un nivel de tensión también más elevado. ¿Mm? Bueno, los aisladores de suspensión, digamos que aquí hay una igualdad entre los de suspensión tipo Clevis y estos que son de suspensión tipo campana, ¿sí? Le llaman campana espárrago también. Son muy parecidos realmente. La diferencia entre uno y el otro es realmente muy poca. Vemos acá entonces la parte del aislador de suspensión. Tenemos la caperuza metálica, tenemos el pasador de seguridad, ¿sí? El cemento que se le aplica al aislador, la falda de cerámica y el espárrago fabricado de acero galvanizado. Un espárrago, pues, es un sistema que permite interconexión mecánica entre otros elementos, ¿no? Bien. Continuamos acá. Ahora tenemos estos que son de tipo pasador o lo que son Clevis type. Fíjense que aquí entre uno y el otro, no sé si alcanzamos a ver la diferencia, principalmente puede ser este espárrago que tenemos acá, mientras que aquí tenemos como una especie de terminal como en ojo, ¿sí? Entonces esta Clevis
es este aislador de suspensión, pues que tiene este diseño, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, esencialmente entre uno y el otro, prácticamente son lo mismo, porque la porcelana puede ser incluso hasta la misma, ¿no? Lo que cambia más es el herraje. Bien, o tenemos estos que son aisladores de ball socket, que aquí es la forma de amarre del herraje de arriba respecto al herraje de abajo, ¿no? Aquí yo puedo asegurar el aislador, ¿sí? Con estos herrajes, y ya podríamos tener lo mismo que el anterior, ¿no? Digamos, amarres entre uno y el otro. El aislador se compone de una campana de porcelana o vidrio templado en forma de disco y que llega en su parte inferior ondulaciones, ¿sí? Esas ondulaciones es para aumentar la superficie de contorneamiento y evitar que, pues, que sea una distancia mucho más corta, claro, porque lo que tiene que recorrer la corriente sería mucho más largo que si, por ejemplo, fuera un sistema más sin estos diseños, ¿no? Por eso es que los diseñan así, ¿sí? Este elemento está constituido por un núcleo cilíndrico de porcelana de diámetro comprendido entre 60 y 85 milímetros y provisto de dos falditas anchas. La unión de los aisladores campana entre sí se hace con un pequeño vástago cilíndrico terminado en dos rótulas. Rótulas se hace referencia a todo lo de rotación. Los aisladores en suspensión se conectan en serie para formar una cadena y el conductor de la línea fija por la parte inferior. Cada aislador de una cadena de suspensión se denomina aislador de disco. Bien, ¿qué es lo que les mencionaba aquí? Bien, cadena de aisladores. Y es lo que está aquí en la foto. Ya vamos a ver qué son estos cuernos que se ven ahí. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo para que se hagan una idea de qué tan grandes son estos elementos. Observen aquí al técnico y fíjense qué tan grandes son esos aisladores, ¿sí? Son bastante grandes, ¿no? Y dense en cuenta que no solamente van a haber cadenas de aisladores, solamente una, sino que van a haber, por ejemplo, en muchas ocasiones hasta 5, ¿no? Depende de lo que yo quiera sostener o agarrar, ¿no? Fíjense que aquí, no sé si alcanzan a verlo quizás por la foto, aquí en esta parte es donde está el herraje, ¿sí? Aquí, tanto uno como en el otro, hay un herraje, ¿sí? Y aquí yo puedo asegurarlo directamente a la torre de transmisión, ¿no? ¿Sí? Aquí se alcanza a ver. Lo mismo acá, ¿no? Alcanzamos a ver algunos de los herrajes a los cuales se cuelgan los aisladores para la torre de transmisión, ¿no? Para juntarlas a la torre de transmisión. Bien. Los aisladores en cadena suspendidos tipo Langstop. Este modelo es una forma mejorada y denominada Langstop, larga línea de fuga, ¿sí? Está constituido por un largo cilindro de porcelana de 80 a 100 centímetros con ondulaciones bastante profundas y terminado en dos caperuzas. La idea es usarlo en tensiones superiores a 110 kilovoltios, algo como este. En la foto también anterior estaba esta de aquí, ¿no? Son de este tipo de aisladores, ¿sí? Que tienen largas líneas de fuga, ¿no? Eso entra por acá y se va hacia adentro y tiene un espacio bastante largo. Entonces, claro, la corriente tiene que avanzar bastante. O sea, cuando hablamos de esto es que la tensión de contornamiento es que usualmente se va por la línea, pero aquí entran hasta que hace otro camino acá. Entonces, claro, tiene una larga línea de fuga, ¿sí? Por lo que la tensión de contornamiento es mucho más alta. Vean. Dime, Sebastián. ¿Los aisladores se pueden ver afectados por descargas atmosféricas? Pues usualmente no es que se vean afectados, pero si te soy sincero, yo pensaría que si le cae un rayo directamente a un aislador, claro que se vería afectado. Se supone que el sistema está diseñado para que lo primero que reciba el impacto de un rayo sea los cables de guarda, ¿sí?
y de ahí, pues esto se deriva a tierra, ¿no? Sin embargo, pues no tengo conocimiento en este momento de si existe una relación entre la caída de los rayos que normalmente se disipan por los sistemas de puesta a tierra de las torres de transmisión, ¿sí? Y la afectación con los aisladores. Realmente no encuentro una relación directa entre eso o no encontrar una relación directa. Pues sería hacer un análisis para mirar si realmente cuando hay una caída de un rayo, qué tanto se verían afectados los aisladores. No sé si de pronto esa era tu pregunta orientada hacia allá o si de pronto preguntabas por la probabilidad de que a un aislador le caiga un rayo, ¿no? No sé si era orientada hacia ese lado. Sí, era hacia la primera, era de que en caso tal de que cayera directamente, no fuera algo estable de guarda, podrían afectar. Sí, claro, sí. Digamos que acuérdense en que rayo es realmente una corriente eléctrica, ¿sí? Al ser una corriente eléctrica, vamos a pensarlo de la siguiente forma y es es un camino en donde encuentra la menor resistencia eléctrica, ¿no? ¿Sí? Aunque sí es cierto que uno no sabe nunca dónde va a caer un rayo, ¿sí? Es una alta probabilidad de que no caiga para sistemas que están totalmente aislados, ¿sí? Porque pues usualmente la corriente busca un camino de menor resistencia y eso no ocurre cuando, por ejemplo, tenemos un aislador. Por lo tanto, podría yo concluir, digamos, basado en el razonamiento que estamos haciendo, que la probabilidad de que le caiga un rayo a un aislador es bastante, es poca, ¿no? Sí. Con eso no quiere decir que no ocurra, pero realmente no he escuchado en este momento algo, uy, no, mire que le cayó un rayo a un aislador, ¿sí? No sé si de pronto haya un caso particular en el cual haya ocurrido eso. Bien, listo, muy bien. Aisladores tipo carrete. Este aislador de porcelana, una porcelana que es con vidrio y que tiene un acabado de esmalte color café, cuentan con una excelente resistencia mecánica y alta rigidez dieléctrica. Usualmente están hechos de porcelana. Los usos, más que todo en redes áreas de distribución de energía eléctrica, en estructuras que no llevan crucetas para sostener el conductor. Este aislador es ubicado en perchas y puede ser de 1, 2, 3, 4 y 5 puestos dependiendo de la cantidad de líneas. Algo como este, ¿sí? No sé si de pronto han ¿Qué visto tensión maneja ese aislador, profe? las tensiones de este aislador. Maneja lo que maneje distribución, ¿sí? Usualmente distribución podría manejar niveles de tensión de 34.5, de 11.3, de 11.4, perdón, ¿sí? Son las tensiones en las cuales usualmente se encuentran estos sistemas. Sin embargo, también lo he visto en algunos sistemas de baja tensión, que simplemente es para orientar el conductor hacia por ejemplo, para hacer giros también del conductor, ¿no? Puede ser alguna de las opciones. Sin embargo, está más estipulado para, o está, digamos, como se encuentra más en sistemas de distribución. Aquí en Colombia, usualmente pues en 34.5, aunque pues es mucho más común en 11.4. ¿Listo? Bien. Aisladores tipo tensor. Es usualmente fabricado en porcelana. Es usado en aplicaciones de media y baja tensión para aislar los cables de templetes o retenidas necesarias cuando la línea tiene cambios de ángulo bruscos. Se emplea para suspender los conductos en redes de transmisión aéreas en las que existe un ángulo de giro de 30 grados, razón por la cual deben soportar esfuerzos mecánicos elevados, ¿sí? Algo como esto, ¿sí? Fíjense que estos pues también sirven como sistemas de aislamiento, ¿sí? ¿Dónde se utiliza esto? Usualmente en aislamiento para subestaciones, pero de pequeña, digamos, de subestaciones pequeñas, no subestaciones de alta potencia, sino de baja potencia.
pero también se utilizan en redes de transmisión aéreas que también son de, digamos, de baja potencia, no tampoco de alta potencia. Bien, muy bien. Bueno, lo otro que viene son herrajes. Los herrajes ya hace referencia es a cómo yo sostengo mecánicamente todo mi conjunto, ¿no? Hasta el momento, fíjense que tenemos unos aisladores que son absolutamente necesarios para aislar, como su palabra lo indica, la tensión y la corriente de las torres de transmisión para que no hayan cortos directos entre uno y el otro, ¿no? Pero todo eso no sería posible si no hay algo que me sostenga ese, digamos, ese conductor y esos herrajes, perdón, y esos aisladores mediante un sistema llamado que son herrajes, ¿no? Los herrajes pues pueden haber de muchas formas determinadas y con base a eso pues ya vamos a mirarlos, ¿bien? Bueno, sin embargo, yo creo que vamos a dejar hoy hasta acá. Vamos a mirar si hay alguna pregunta relacionada con el tópico de hoy o relacionada con el proyecto. No sé si tenemos alguna pregunta. Quedo atento. Profe, Sí, dime, Jason. profe, pues yo tengo varias dudas. La Señor. primera es, por ejemplo, para líneas de 500 kilovolts, ¿qué aisladores se utilizarían? Sí, porque digamos acá nombran muchos, pero no. Sí, bueno, en Algo de efecto. 500, no. En Colombia, cuando hablamos en Colombia, ¿sí? Se utilizan más que todos los aisladores de vidrio, ¿sí? Como este ejemplo que vimos aquí en la foto, mírate acá, no sé si alcanzas a ver aquí en la fotico del señor. Estas líneas de transmisión de 500 kilovoltios se utiliza bastante los aisladores tipo vidrio y se utilizan más que todo los tipo campana, ¿no? Estos campaneados, ¿no? No sé, sí, como estos que se parecen acá, mira. Esta cadena de suspensión es la más común que se utiliza en líneas de transmisión en Colombia, ¿sí? Ahora, con eso no quiero decir que no se utilicen otro tipo, ¿no? Pero son los más usados. Si tú miras hacia el firmamento y te das cuenta de las líneas de transmisión, vas a encontrar estas de acá. ¿Bien? Entonces son los más usados. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Sí, ok. ¿Qué otra pregunta tienes? Pues la otra respecto al tendido que nosotros más o menos hicimos, pero ya es como muy particular, no sé de pronto si algún compañero tenga alguna duda más general, pues Pues yo, no sé, ¿qué sería entonces el tendido? Pues si no hay más preguntas, pues puedo proceder a responder la pregunta del compañero Jason. Creería que sí, compañero Jason. Entonces, adelante, pregúntala. De pronto tu pregunta puede servirle también a otros compañeros de otros equipos. Bueno. bueno, profe, voy a buscar entonces el tendido, no sé si el compañero lo tenga a la mano o... Ok, pues Sí, profe, yo tengo acá un mini bosquejo, pero tenía la duda de, para el trazado, profe, pues como usted decía que debería ser de fácil acceso, deberíamos lanzarlo por el lado de la carretera principal. bueno, entonces me preguntan que si yo puedo trazar la línea de transmisión por la carretera. ¿Es lo que entiendo? O sea, por el fácil No, acceso, profe, o sea, porque es que nosotros hicimos un tendido, Sí. ok, pero el tendido no es, digamos, por un punto de fácil acceso, digamos, por las vías, pero sí es un punto geográfico, o sea, la forma geográfica es más favorable. Ok, Entonces, pues no no, sé si pues nos debe compartir pantalla o... sí, claro. Si quieren compartir pantalla, permítame aquí ya te voy a parar mi pantalla compartida y les voy a dar entonces paso a ustedes para que compartan qué es lo que requieren. Ahí ya pueden compartir. ¿Me verifican si pueden compartir? Bueno, para tratar de responder lo que creo que me están preguntando,
Las avenidas principales y caminos son de potencial uso para líneas de transmisión, o sea, se pueden utilizar. Lo que hay que garantizar en este caso es las distancias de seguridad, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, digamos, torres de transmisión por las principales avenidas, hay que garantizar que las alturas se respeten. Eso nos dice la CREG, ¿no? Cuando tenemos una altura para avenidas principales, hay una altura de tanto, si es 500 kilovoltios es tanto. Desde que ustedes respeten las alturas, el diseño es válido, ¿no? Y es muy cierto lo que acaban de mencionar, ¿no? No es lo mismo tener una torre de transmisión que instalarse en, por ejemplo, en una avenida principal a, por ejemplo, tener que instalarla en un sitio donde pues es bastante lejano y de difícil acceso, pues las torres de transmisión, ¿no? Eso dependerá mucho de la parte económica que se evalúe respecto a las torres de transmisión como tal, ¿no? Porque todo es un conjunto, ¿no? Todo es un conjunto. Puede ser que la decisión que está tratando de tomar el compañero Jason de llevarla por un lado sea la más apropiada económicamente hablando y se realice, ¿no? Pero puede que económicamente, estoy aquí haciendo una especulación, el sistema, digamos que de líneas de transmisión, que haya que pasarlo por otro lado, sea más costoso. Hay que tener presente una cosa, apreciados estudiantes, y es que cuando nosotros tenemos sitios que pues ya están habitados y que son predios que pertenecen a ciertas personas, eso implica un costo, ¿sí? Como estamos haciendo un ejercicio en el que no, en el que desconocemos el nivel de de los predios y digamos cómo afectaría pues a las personas en cada uno de esos recorridos, asumimos acá que ya se ha solucionado eso, ¿no? Porque pues es un ejercicio académico, pero en un ejercicio real se deben tener en cuenta todos esos aspectos. Bien, bueno, ahí vemos la pantalla compartida del compañero Jason para que nos ilustre qué es lo que requiere. Bueno, profe, ¿sí están viendo Google Earth? Sí, ya estoy viendo aquí Google Earth. Ok, bueno, profe, la duda es, bueno, son varias, pero por ejemplo, es que nos entendido por esta zona, por la zona pues que está en rojo, en vez de enviarla pues por el lado de la vía va por acá, por Santa Fe de Antioquia, esa es como la principal. Pero pues digamos que solo es un bosquejo, ¿sí? Entonces decidimos echarla por acá porque la geografía es más favorable. Porque, o sea, sí, más que todo por la geografía y porque nos ahorramos alrededor de, o sea, nos ahorramos varios kilómetros en línea. Sí, sí la enviamos por acá. Ya, ok. Pero digamos, no sabemos si echarla por este lado o si se debería por otro. No, claro eso. Sí. Claro, bueno, aquí realmente es un poco complejo decirte si es mejor decisión llevarla por un lado que llevarla por otro, ¿no? Realmente uno hace unas propuestas en función primero de lo que tú estás mencionando en la geografía, pero también hay que analizar, por ejemplo, si por ese camino hay parques forestales, hay reservas forestales, ¿sí? Si no hay demasiada complejidad en cuanto al tema de la geografía. Para eso se necesita un ingeniero ambiental que nos ilustre si por esos sitios podría representar un problema, ¿sí? Un problema desde el punto de vista ambiental y un problema técnico, ¿no? Porque pues en este caso habría que basarse en el criterio de un ingeniero ambiental, ¿no? Si se decide irse por ahí y si hay aspectos relacionados con la parte ambiental. Ahora, desde el punto de vista social, habría que revisar si pues no hay muchas poblaciones que se vean afectadas por la instalación de la línea de transmisión, ¿sí? Vuelvo e insisto, para esas dos vamos a suponer que esos problemas ambientales y los problemas sociales están, digamos, solucionados. O sea, por aquí la línea de transmisión va a estar, va a ser una buena decisión partiendo desde esos contextos, ¿no, Jason? Por el otro lado, pues habría que
como yo les dije que tenían que proponer 3, pues creo que tú tienes ya 2, ¿no? O al menos me estás mostrando 2. Una que es la que está en rojo y la otra que tú dijiste que pasaba por el otro lado. Creo entenderte que pasaba más o menos por acá, si mal no estoy, ¿no? Algo así, que la que estoy rayando en morado. Sí, señor. ¿Sí? Sí, más o menos por ahí. Correcto, entonces esta es otra opción. Y me imagino que partiendo de la decisión que ustedes están tomando, hay un motivo por el cual se están quedando con la roja y no con la morada. ¿Sí? Eso es lo que quiero ver Sí, señor. reflejado en el avance, donde me expliquen por qué decidieron la roja y no decidieron la morada, ¿no? ¿Sí? En este caso Profe, particular, una pregunta. dime, David. Si, digamos, mi subestación estuviera detrás de ello, ¿yo tendría que rodear toda la ciudad para poder enviar la línea o la puedo mandar por encima? No te entendí. No ¿Cómo, sé si me cómo, entiende. cómo? O sea, si mi subestación estuviera detrás de una ciudad, o sea, por ejemplo, mira, hay Bello, entonces está detrás de Bello, ¿sí? En la Ujú. parte... Entonces, mi línea pasaría por toda la mitad de la ciudad. Entonces, yo tendría que rodear toda la ciudad. Depende. Sí, depende porque hay líneas que sí atraviesan la ciudad. ¿Sí? O sea, Em, sí puede haber una opción de mandarla por la ciudad. O sea, claro, dentro de sí, estos puedo contemplar hay, mandarla por hay la ciudad. opciones de mandarla por la ciudad, correcto. Ah, Lo que hay que hacer, vuelvo e insisto, es el análisis técnico, pues que el análisis técnico engloba varios indicadores o varias variables, ¿no? Uno de esos es justamente si es posible enviarla por toda la mitad de la ciudad, ¿m? Porque puede que de repente te cruces con otra línea que ya está instalada, ¿m? ¿Sí? Entonces son aspectos que hay que analizar en conjunto. Todos esos aspectos hay que considerarlos en un diseño real. Para el ejercicio académico, asume que tú puedes, eh, digamos, pasarla por el medio de la ciudad, solo si en efecto no encuentras otra línea de transmisión, ¿sí? Si llegas a encontrar otra línea de transmisión, pues ahí diría que no es la mejor forma de pasarla, por lo que entonces tendrías que o buscar otro camino que no sea directamente el medio de la ciudad o de pronto rodearlo. ¿Sí? Usualmente la Listo, mayoría profe. de los usualmente la mayoría de los diseños suelen, suelen rodear la ciudad, ¿sí? Rodear la ciudad, pero no significa que no haya sistemas de transmisión de 500 kilovoltios atravesando ciudades, las hay, ¿sí? Bogotá es un ejemplo de uno, ¿no? Que tiene bastantes líneas de transmisión de 500 o de 230, ¿sí? Que atraviesan literalmente la ciudad. ¿Sí? gracias, profe. ¿Listo? Bueno, no sé si hay alguna otra Profe, pregunta. sí, profe, yo tengo una duda. Dime. Otra, pues. Profe, digamos en el criterio de diseño nosotros usamos para hacer el trazado un criterio que se llama pegado al suelo, ¿sí? Que Ujú. básicamente me recorre, voy a darle acá. Si uno la deja sujeta al suelo, pues digamos que la línea sería como si fuera pues por el suelo, pero si uno la Ujú. deja relativa, sería más cercano a la realidad porque serían líneas rectas que van, digamos, de un punto A a un punto B, sin importar, digamos, la altura del suelo. Pero entonces no sabemos qué criterio usar para hacer este diseño, si es suelo o relativa. Bueno, a ver, realmente lo que me estás diciendo desconozco qué es lo que significa eso. ¿Eso es una configuración de Google Earth? Eh, no, profe, voy a intentar mostrarle acá. Ok, A ver, sí. A ver si te logro entender qué es lo esto, que significa eso de relativo y... por ejemplo, acá se ve que sí, va la línea, pero Ajá, ella va pues pegada al suelo. Mientras que si yo la ajá. cambio a relativa, funcionaría Ah, como ya, ya, como ya. una línea de transmisión real. Ya, ¿Sí? sí, sí, correcto. Entonces, No, no, digamos, en este caso no nos interesaría, Jason, ¿no? No nos interesaría porque necesitamos es ok. hacer inicialmente una geografía del suelo, ¿no? O sea, bueno, digamos que en el ejercicio académico no nos interesaría, pero en la vida real sí nos interesa es conocer la geografía del suelo, ¿sí? No la geografía, no digamos dónde potencialmente se pueden conectar las torres de transmisión, o sea, a qué altura es, ¿sí? Porque cuando hablas relativa al Ok. suelo, es porque estás diciendo que va a tener una altura determinada, ¿no? ¿Mm? Es lo que entiendo con esa parte Sí, de sí, señor. ser relativa al suelo. Pero en este caso, los ingenieros civiles hacen análisis sobre la topografía del suelo, ¿sí?
y la geografía se mira sobre el suelo. ¿Listo? Ok. Entonces, creo que mi recomendación para O sea este que no hay caso, que tener cuidado con que la línea toque ni nada de eso. O sea, sí, no, realmente ahí tendrías que dejarlo simplemente relativo al suelo. Es la mejor opción si se quisiera hacer ya en un diseño real. ¿Listo? Bueno, muchachos, bueno, ya son las 8 de la ok. mañana. Si tienen alguna otra pregunta, pues el equipo, el compañero Jason y David, pues con mucho gusto los puedo atender en horario de tutoría si lo llegan a requerir. ¿Listo? Bueno, Listo, profe, muchas compañeros, gracias. con todo gusto. Bueno, apreciados estudiantes, les deseo entonces un feliz término de mañana. Nos estaremos viendo el día viernes para la siguiente clase. Muchos éxitos, hasta luego.